Estamos en noviembre. Desde febrero, desde el 24 de febrero, comenzó la Tercera Guerra Mundial. Y comenzó luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haga caso omiso a las denuncias que hacía Rusia sobre el genocidio que se estaba cometiendo en el Donbass, en el occidente de Ucrania, contra la población que tiene como lengua materna el ruso, que son rusoparlantes, porque el gobierno de Ucrania prohibió el uso del idioma ruso en todo momento, en toda transacción. Y aquel que hablaba ruso era golpeado, era vejado, era maltratado. Igual como que ocurría en la Alemania nazi con los judíos en el gobierno de Hitler. Ese mismo comportamiento lo tenía un grupo, el Partido Nacional Socialista de Ucrania, el Partido Nazi de Ucrania. Igualito, el mismo comportamiento. Un grupo entrenado paramilitarmente por el ejército de Estados Unidos, sabiendo que eran nazis, que pensaban como nazis, que se comportaban como nazis. El ejército de Estados Unidos los fue entrenando poco a poco. Y no fue un entrenamiento causal. Fue un entrenamiento con objetivos claros. Con formar un batallón para cuando se inicie la guerra contra Rusia. Porque el objetivo era derrotar y destruir a Rusia. ¿Y cuándo comenzó ese objetivo de destruir a Rusia? ¿Quién lo planteó? Lo planteó un polaco norteamericano que fue asesor de Jimmy Carter en 1978. Cuando desaparece la Unión Soviética, el republicano Bush, junto con Gorbachev, se ponen de acuerdo de que Occidente, de que la OTAN no iba a avanzar una pulgada más hacia Oriente, que los países del Pacto de Varsovia y los países que habían sido parte de la Unión Soviética no se iban a incorporar nunca a la OTAN. Palabra de caballeros, palabra de caballeros. La cumplimos, la cumplimos. Fue el demócrata Bill Clinton el primero en patear el tablero. El demócrata Bill Clinton, siguiendo el plan trazado desde la época del demócrata Jimmy Carter, permitió que los países de la OTAN, que los países del Pacto de Varsovia se incorporen a la OTAN, que los países bálticos, que formaban parte de la Unión Soviética, se incorporen a la OTAN. Faltaba Ucrania, faltaba Georgia, quedó en suspenso, pero se estaba entrenando al grupo nazi de Ucrania para una futura guerra. Barack Obama, el demócrata Barack Obama, participó, dirigió o dio el visto bueno para que se dé el golpe de Estado en Ucrania contra el gobierno legítimamente elegido en Ucrania y que mantenía las relaciones fraternas con Rusia, porque Ucrania y Rusia tienen 300 años de vida en común. Porque el Rus de Ucrania fue el primer Rus que se formó. Y cuando Inglaterra y el Imperio Otomano quisieron conquistar el Rus de Ucrania y conquistar todo el territorio que rodea el Mar Negro, Ucrania, Kiev, el Rus de Kiev, le pidió apoyo al Rus de Moscú y se incorporó al Rus de Moscú. Por eso el imperio es el imperio de los zares, de los distintos zar. Bielorrusia y la Rusia pequeña, que así se llamaba
a Ucrania, la pequeña Rusia. Vino la guerra de la península de Crimea y los otomanos, en alianza con los ingleses, le hicieron la guerra a Rusia y fueron derrotados. El imperio ruso ya no era los Rus separados, sino era el imperio de todas las Rusias. Derrotó a los ingleses y a los otomanos en la guerra de Crimea. Y Crimea pasó a formar parte de Rusia o de Moscú, igual que la zona del Donbass, que fueron entregadas y cedidas a Ucrania durante el gobierno de Nikita Khrushchev, cuando fue presidente de Rusia y presidente del Partido Comunista de Rusia, y que dirigió la recuperación también, además, de todo el operativo militar para recuperar Ucrania. Y fue presidente de la Unión Soviética y le entregó a Ucrania, recién en los años 60, ese territorio, Crimea y el Donbass. Por eso esa población es ruso parlante. Por eso toda esa población tiene como lengua materna el ruso, porque eran rusos que fueron cedidos de buena voluntad a Ucrania cuando Ucrania formaba parte de la ex Unión Soviética. Es bueno conocer la historia para que no nos vengan con mentiras. Todo esto no se les dice a los jóvenes norteamericanos porque no pueden ver Telesur, no pueden ver la revolución, la televisión rusa, RT, no la pueden ver porque está prohibido en esos países ver información que procede de Rusia, que procede de China, que procede del sur de América, de Telesur. Si Estados Unidos no está en guerra, si Occidente no está en guerra, la guerra es entre Kiev y Rusia. No, no es así. La guerra es entre Estados Unidos y Rusia. La guerra es de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, que ahora que no está la señora Merkel en Alemania, hacen lo que quieren. Y tan belicistas como los demócratas han resultado los socialdemócratas en Europa, porque el socialdemócrata que preside Alemania es el que está avalando esta guerra. Hay que poner las cosas en su sitio. Ya es tiempo de que se pare. Yo no soy creyente, pero las palabras del Papa Francisco hay que tomarlas en cuenta. Es tiempo de detener la guerra, que se sienten a negociar Ucrania y Rusia, pero en realidad que se sienten a negociar los actores de esta guerra, Estados Unidos y Rusia, y de una vez por todas se pongan de acuerdo sobre los territorios donde la población que siempre ha pertenecido a Rusia y que fueron cedidos en la década del 60 por Nikita Khrushchev a Ucrania, vuelvan a Rusia, así como la península de Crimea, y que Ucrania deje de ser gobernado por un gobierno nazi, porque el nazismo está prohibido por Naciones Unidas, igual que el sionismo, están condenados por Naciones Unidas, el fascismo está condenado por las Naciones Unidas, pero hay ahora gobiernos fascistas, gobiernos neonazis o nazis como en Ucrania, y las Naciones Unidas no dice nada. El Consejo de Seguridad no dice nada porque el veto de Estados Unidos, del demócrata Joe Biden en Estados Unidos, no quiere que haya paz. Quieren que se cumpla el plan diseñado en 1978. Destruir Rusia, balcanizar Rusia, porque Rusia es una federación de muchas naciones, y hacer que esas pequeñas naciones se peleen entre sí e intervengan Inglaterra y Estados Unidos como una sola potencia mundial y dicten las normas que todos los demás
Como vasallos debemos cumplirlas y respetarlas. Es el nuevo colonialismo, el colonialismo del siglo XXI. Y es tiempo de romper las cadenas de la opresión y del colonialismo. Está el BRIC, y contra el BRIC están apuntando. El BRIC está formado por Brasil, el BRIC está formado por Rusia, el BRIC está formado por la India, el BRIC está formado por China y por Sudáfrica. Y al BRIC se están incorporando Egipto, Indonesia, se está incorporando Argentina, se están incorporando otros países con distintas formas de ver el mundo, porque el mundo no es homogéneo, el mundo es heterogéneo y hay distintas culturas que te tienen que respetar. Eso no lo entienden los anglosajones que controlan Inglaterra y Estados Unidos. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo conmigo, compártela. Dame un like. Difúndelo con tus amigos. Si estás en contra, hazme conocer. No hay nada mejor que conocer la verdad. Escuchar a las dos partes para tener una idea clara de lo que pasa y conocer la historia. La historia nos sirve para entender el presente. Gracias por haberme escuchado. No te olvides de seguirme en Facebook, en Instagram, en TikTok, un resumen muy pequeño de lo que estamos hablando. Y en Crónicas de Polemarco. Soy Juan Camborda. Nos vemos el día de mañana.